Ok. Y bueno, me despido ahorita los... ajá. Bueno, vamos a empezar. Es la clase 14. Aquí estamos en la clase 14. Y 14 clases entre 3. Estamos a una de las 5 semanas. Por Dios, ya vamos a la mitad del trimestre. Bien. Vimos la ley del apachurrón la vez pasada. Eso fue lo último que vimos. Vimos 3 ejemplos de cómo se utilizan los clásicos ejemplos que tienen que ver con las funciones trigonométricas, en las cuales uno utiliza la ley del apachurrón. No son los únicos, pero sí son unos ejemplos que vale la pena tener presentes siempre, ¿no? Un poco para refrescar también las funciones trigonométricas. Entonces ya vimos esos límites, cómo se pueden demostrar rigurosamente, ¿no? Y ahora, el siguiente tema que vamos a ver tiene que ver con algo que se llaman sucesiones monótonas. Cierto tipo de sucesiones, déjenme pintar aquí la recta numérica. Bueno, esa es una recta, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 1. Cierto tipo de sucesiones van a ser lo que se llama monótonas crecientes. Y cuando quiero decir con monótonas crecientes, es que tienen el primer término y el término siguiente debe estar a la derecha de ese término, y así se va, ¿no? Sucesiones cuyos valores conforme la n crece, los valores de los términos de la sucesión se van haciendo mayores. Ajá, y se van, o sea, cada vez más grandes, ¿no? Este sería la 3, la 4, aquí quedaría la 5, ¿no? Este sería la 5. Entonces, cuando su sucesión tiene este comportamiento, ajá, que se van haciendo los valores cada vez más grandes, conforme n crece, se van haciendo más grandes los valores. Ese tipo de comportamiento es un comportamiento de monotonía. Siempre va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces a esas sucesiones se les llama monótonas crecientes. Ajá. Entonces aquí pueden tener sucesiones que van así, ¿no? Cada vez los valores son más grandes. Noten que aquí cuando yo digo monótona creciente pido el mayor estricto. Muy bien. O sea, otro término muy usado para hablar de sucesiones que también tienen un comportamiento similar al que acabo de describir son las no decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que su sucesión puede hacer algo de este estilo, ¿no? Viene así, aquí está 1, aquí está A2, aquí está A3, aquí mismo se queda el A4, aquí también se queda el A5, y luego el A6 viene para acá, crece el A7, crece el A8, ahí se queda, y luego el A9 también va aquí, y el A10 también, ¿no? Se repite el mismo valor. Es decir, puede de repente la sucesión detenerse a descansar tantito y luego seguir creciendo. En este caso no se le dice que sea creciente, sino se dice que es monótona, no decreciente. O sea, los valores de la sucesión no agarran y se van a regresar, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, la idea de una sucesión monótona va para arriba, ¿no? En este monótona creciente. Monótona no decreciente también. Es lo mismo, pero de repente se sienta a descansar un rato. 1, 2, 3 términos se repiten, son los mismos y luego ya sigue, ¿no? Y luego se vuelve a sentar a descansar. Es el tipo de idea de lo que es una sucesión no decreciente. Monótona no decreciente. Si siempre está creciendo, entonces se llama monótona creciente. Pero si se detiene a descansar, pero no deja de crecer, es cuando se llama no decreciente. Muy bien. En contraparte, para el otro lado, pues también tenemos, ¿no? Sucesiones que van a tener, perdón, un comportamiento. Ah, qué feo. Un comportamiento. Déjame borrar esto que está haciendo. Un comportamiento que, digamos, aquí está la recta. Y que la sucesión viene aquí el A1 y luego se van para abajo, ¿no? A2 para abajo quiere decir hacia la izquierda y van haciendo términos cada vez menores. A4, A5, en fin, ¿no? Hasta que llegan a cierto, o sea, y así se sigue, ¿no? Se van siguiendo así. Muy bien. Y en este caso uno dice que la sucesión es monótona decreciente. Noten la definición, dice, tengo un término, el que le sigue es menor, está más a la izquierda.
¿Sí está claro? Y tiene también las sucesiones no crecientes. No crecientes es la misma idea, excepto que lo mismo, voy bajando, voy así, y de repente me siento a descansar un rato, y luego sigo disminuyendo los valores de la sucesión hasta que llego a otro valor donde me quedo a descansar unas ciertas n's, un cierto número de n's, y luego ya continúo decreciendo. Es el tipo de sucesiones que se les llama monótonas, crecientes, decrecientes, etc. Veamos algunos ejemplos. Déjenme correr un poquito para acá las definiciones para poder tener espacio. Entonces aquí, monótona creciente. La 1 entrene, ¿no? Perdón, la 1 entrene. ¿Cuál les gusta? 1 menos 1 entrene. Ajá. Esta sucesión empieza en 0. Si se fijan, vamos a poner los primeros términos. Aquí está el 0. Luego sería, aquí está el, voy a poner aquí al 1. Entonces, el primer término, A1, es el 0. Cuando n es 1. Cuando n es 2, esto es un medio. Aquí, este es el A2. Cuando n es 3, es el 2/3. No se debe dar por acá, ¿no? Ese sería el A3. El A4 es el 3/4, queda como por acá. Aquí queda el A4. Y así se van todos los términos, ¿no? Cada vez son más grandes. Es un ejemplo de sucesión monótona creciente. Si ustedes se fijan y analizan cómo es AN más 1, pues AN más 1 es 1 menos 1 entre N más 1. AN, ¿cómo es? Pues AN es de la forma 1 menos 1 entre N. Ahora, si ustedes analizan esto, se darán cuenta aquí que como N más 1 es mayor que N y todas son positivas, entonces lo recíproco se invierte la desigualdad. N más 1 es menor que 1 entre N, y por lo tanto sus negativos también invierten la desigualdad, y voy a tener esta relación. Ok, si a esto le sumo 1 de los dos lados, entonces voy a obtener que este es AN más 1, es mayor que AN. ¿Sí está claro? Entonces, esta es en efecto una sucesión monótona creciente. Intuitivamente lo que estoy pensando es en esto que está pasando aquí. El primero es este, luego uno es a la derecha, el que sigue más a la derecha, y así se van cada vez más a la derecha. Ese tipo de cosas que yo llamo sucesión, o la idea que sea creciente. Hay otro tipo de sucesiones que son no crecientes, es cuando se quedan un rato en algún término de la sucesión. Vamos a ver más adelante ejemplos de eso. Ahorita les podría mencionar alguno. No, porque esa no. Ahorita mejor le seguimos. Entonces, ¿qué es lo mismo? Es lo mismo, nada más que descansan. Estas dos cosas, perdón, las dos nociones, monótona creciente y monótona no decreciente, van a tener esencialmente el mismo tipo de comportamiento, excepto que mientras que cuando yo hable de que es creciente, es que no se detiene nunca, o sea, que el siguiente valor siempre es más grande, el siguiente valor es más grande. En las no decrecientes, lo que pedimos es mayor o igual, entonces el siguiente puede ser igual al que ya tenía, el siguiente puede ser igual, excepto, por ejemplo, las sucesiones constantes, que es 1, 1, 1, etcétera. Esa sucesión es una monótona no decreciente, no se va para abajo. Es curioso esta sucesión, ¿no? Las sucesiones constantes. ¿Por qué? A1 siempre es menor o igual que A2, menor o igual que A3, todos son 1 y todos son menores o iguales, entonces. Sí está claro, sería un ejemplo de sucesiones no decrecientes, ¿ok? Bien, en cuanto a las otras es exactamente la misma. La misma situación, nada más que ahora la cosa queda así. Aquí tienen, los términos van así a 1, luego por aquí a 2, luego a 3, luego los que siguen se van haciendo cada vez más a la izquierda. Ejemplos de este tipo de sucesiones, estoy hablando ahora de las decrecientes, monótonas decrecientes, sería la sucesión 1 entre n, ¿no? Ya la conocemos, es el primer ejemplo, 0, 1. Entonces sería este término, luego es el 1/2, luego es el 1/3, este es el A2, el A3, que es el 1/3 queda acá, el 1/4 queda por acá, A4, y luego así se van, ¿no? Y se van haciendo cada vez menores, más a la izquierda. Y este sería el ejemplo clásico de una sucesión monótona
decreciente. Y simplemente, como dijimos antes, n más 1, para verlo rigurosamente, yo sé esto, ¿no? Sé esto y por lo tanto lo recíproco se invierte la desigualdad. Y ahí está demostrado que a n más 1 es menor que a n, ¿no? Cuando ustedes pueden demostrar esto, entonces tienen una sucesión monótona decreciente. Detalle importante sobre cómo se demuestran estas cosas. Usualmente se usa inducción. Es una buena manera de demostrar una desigualdad, que una sucesión es monótona decreciente o monótona decreciente. Van a haber muchos ejercicios. Por cierto, para todos, ya están las notas. Ya subí las notas desde no me acuerdo, desde el fin de semana. Subí las notas de cálculo de las sucesiones y series, ¿eh? Entonces, todo esto que estoy diciendo ya está en las notas. Todo, ¿no? Bien, déjenme señalarles un hecho más. Y es que, por supuesto, si la sucesión es monótona creciente, automáticamente también es monótona no decreciente. O sea, esta condición, la condición de que sea monótona no decreciente, incluye a las que son crecientes, no al revés. ¿Cómo se llama? No es cierto que todas las decrecientes son crecientes. Las no decrecientes son crecientes, sí está claro. Lo mismo ocurre con esto. Las sucesiones decrecientes están dentro de las no crecientes. Si decrecen, no crecen. ¿Sí está claro? Entonces aquí es muy importante que la idea, sobre todo, de lo que están haciendo, ¿no? La idea es, si la sucesión, los valores de los términos de la sucesión se van haciendo, el que sigue es más grande que el anterior y el que sigue es más grande y el que sigue es más grande, uno dice que es creciente. Si de repente la sucesión es el que sigue es más grande, el que sigue es más grande, el que sigue se queda ahí un rato a descansar y luego el que sigue también se queda ahí, luego el que sigue ya es más grande y es más grande y luego se vuelve a quedar descansando. Ese tipo de cosas es lo que serían las sucesiones monótonas no decrecientes, y estas incluyen a las crecientes. Y lo mismo si están al revés, ¿no? Bien, entonces, cualquier cosa que digamos, lo que estoy diciendo con eso, cualquier cosa que digamos acerca de las no decrecientes, también es una propiedad que tiene las sucesiones crecientes. Y cualquier cosa que digamos acerca de las sucesiones no crecientes es una propiedad de las sucesiones no decrecientes. ¿Está claro el juego de palabras? Bien. Ajá. No creciente y decreciente son parientes. No decreciente y creciente son parientes, ¿está claro? Bien, entonces voy a continuar porque hay un resultado muy importante que tiene que ver con las sucesiones monótonas. Hasta ahorita todos los teoremas que hemos visto sobre convergencia de sucesiones, si tenemos dos sucesiones que convergen, entonces su suma converge, su producto converge, si además la sucesión que queda en el denominador es diferente, converge a un número diferente de 0, entonces la sucesión cociente converge, en fin, si elevan a la k, a una sucesión que converge, etcétera, ¿no? Les da y les dice cuál es el valor del límite. Entonces, no solamente los resultados que hemos visto hasta ahorita me dicen cómo saber si una sucesión converge, ¿no? Tenemos varios criterios. Por ejemplo, la ley del apachurrón. Si yo puedo meter mi sucesión entre dos sucesiones y estas dos sucesiones, que encierran a mi sucesión original, convergen al mismo límite, entonces mi sucesión original también debe converger ese límite. Ahí, por ejemplo, no solamente estamos viendo que la sucesión converge, sino además tenemos una manera de calcular el límite, porque nos dice, bueno, en la apachurrón, por ejemplo, converge y converge al mismo límite que las otras dos sucesiones. O la regla del cociente, ¿no? Cuando se dan las hipótesis adecuadas. El límite del cociente, si el límite del denominador es diferente de 0, es igual al cociente de los límites. Y entonces ya puede uno calcular cuánto vale el límite. El teorema que vamos a poner ahorita, que es el teorema de convergencia monótona, es muy útil, ¿sí? Tanto para poder determinar, o sea, la existencia del límite, y en algunos casos es una herramienta que me ayuda mucho para poder calcular el límite también, aunque el resultado es mucho más teórico, porque lo que nos dice el teorema es lo siguiente. Fíjense lo que está diciendo. Si yo tengo una sucesión que es monótona no decreciente, ¿cuáles son estas? Las que van acá, ¿no? Aquí está la recta y de repente aquí se puede quedar un rato y luego sigue y luego aquí se queda un rato, etcétera.
Este tipo de asociaciones a las que me refiero con monótona no decreciente o monótona creciente. Están incluidas ahí las asociaciones crecientes. Cuando tiene una asociación de este estilo y está acotada superiormente, o sea, hay una M aquí que es más grande que todos los términos, a la asociación no le queda otra más que irse pegando a un número. Porque si no, pues si sigue creciendo, pues va a rebasar a la M y etcétera, etcétera. Pero si hay un número M que es mayor o igual que todos los términos de la asociación, o sea, si la asociación está acotada superiormente, entonces a fuerzas tiene límite. Y es lo que dice esto. Entonces la asociación converge. Ajá. Y lo mismo, si la asociación viene de que es así, ¿no? Va decreciendo, ¿no? Viene así, va para acá, ¿no? Y de repente tiene una cota inferior, ajá, que es mayor o igual que todos los términos. Entonces, a fuerzas, la sucesión debe irse pegando a un término. Esa es más o menos la idea, como que va a ir bajando, 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 bajando. Y como no puede rebasar este número, los cachitos que hay entre término y término deben de irse juntando. Y deben de irse juntando en algún número. Y esa es la idea del teorema de convergencia monótona, ¿no? Entonces, vamos a borrar. Esa es la idea de lo que dice el teorema. Y el teorema, si se fijan, en este caso, de esos detalles, lo que les mencioné ahorita, me dice, si tienes una asociación no decreciente, ¿ajá? O creciente, es más o menos lo mismo, ¿ajá? Y está acotada superiormente, entonces tiene límite, converge, tiene límite, pero no me dice quién es ese límite, cuánto vale ese límite, ni cómo puedo encontrarlo. ¿Sí está claro? Ese es otro problema. Lo único que me está garantizando, si yo tengo una sucesión creciente o no decreciente, porque aquí el corolario les dice, bueno, no decreciente, entonces, y acotada superiormente, esto es muy importante esta hipótesis, tengo que verificar dos condiciones, no decreciente y acotada superiormente. ¿Sí está claro? Si yo puedo demostrar esas cosas, entonces, ¿cómo se llama? Ya sé que la sucesión converge. ¿Sí? Dos cosas, que sea no decreciente, o sea, que vayan subiendo los términos, sean cada vez más grandes, o se queden ahí un rato y lo sigan creciendo, o bien, y además, o sea, ¿no? Sucesión no decreciente, ajá, y la otra hipótesis es que la sucesión esté acotada superiormente, que ninguno de los términos de la sucesión rebase algún número. ¿Quién es ese número? No sé, pero si yo puedo encontrar un número, no sé, el 238.427, y ningún término de la sucesión rebasa ese número, ¿ah? Seas más grande que ese número, entonces por fuerza la sucesión es acotada superiormente. Bueno, si además, si puedo encontrar ese número y puedo ver que la sucesión es no decreciente, entonces ya sé que la sucesión va a converger. Lo mismo cuando es monótona no creciente. Si es monótona no creciente, o sea, si va bajando los valores y yo puedo encontrar algún número, ajá, que sea menor que todos los términos de la sucesión, entonces la sucesión también tiene que irse pegando a algo, ¿no? O sea, converge, pero no me dice a dónde converge. Bien, entonces, por supuesto, ya quedó más o menos claro. Por supuesto, como les dije hace rato, como les comenté, si la sucesión es monótona creciente, entonces está dentro de las decrecientes, y entonces si es monótona creciente y acotada superiormente, también converge, ¿no? Lo mismo, si una sucesión es decreciente, entra dentro de las sucesiones, si una sucesión es decreciente, entra dentro de las sucesiones no crecientes, y por lo tanto, si está acotada inferiormente, va a converger, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bien, entonces en el caso de las sucesiones crecientes, ya saben que quedan dentro de las sucesiones no decrecientes, y si está acotada superiormente, entonces también vamos a poder garantizar que se están pegando algún número. Bien, entonces, esto es más o menos lo que tenemos. Y ahora viene la parte interesante del business, y es cómo se demuestra. Ajá. A ver, vamos a dejar ahí el teorema para poder la demostración. ¿Cuál es la idea? Vamos a pensar en el caso de monótona. Vamos a mostrar el teorema, el inciso A o el inciso B, déjenme ver. No trabajamos mucho. Bueno, voy a trabajar con el supremo. El próximo es con ínfimo, ¿vale? Entonces, déjenme empezar
¿cómo se llama? Ah, vamos a apartar que yo tengo que AN es monótona no creciente, no decreciente. O sea, si yo la imagino en la recta numérica, está aquí a 1, por acá a 2, etcétera, son de las que van para arriba, ¿no? Y voy a pensar que A, N, los términos de la asociación, el conjunto formado por los términos de la asociación, está acotado superiormente. Bien, una idea que es muy importante de lo que es el supremo. El supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cota superior, que está a la derecha del conjunto, si lo pintaran en la recta numérica, el supremo, ¿no? Está a la derecha del conjunto, pero debe de estar tan cerca del conjunto como para que no puedan encontrar, o sea, debe estar pegada al conjunto como para que no puedan encontrar ninguna otra cota superior después del supremo, ¿no? O sea, a la izquierda del supremo. Entonces, todos los elementos deben de estar como que el supremo debe estar muy pegado, o pegado, porque recuerden que lo del elemento máximo que está en el conjunto, bueno, puede estar o pegado al conjunto, dentro del conjunto, o muy cerquita, casi pegado al conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene un intervalo abierto, AB, por ejemplo, el 0, 3 abierto, el 3 es el supremo, no está en el conjunto, pero si se fijan, está pegadito al conjunto. Y la idea entonces de supremo, una de las cosas que debes tener claro es que si uno tiene un supremo, entonces el supremo debe de ser un elemento que está a la derecha de todos los puntos del conjunto, ¿no? Y que está pegadito al conjunto. Si ustedes pintan en la recta numérica el conjunto, fíjense en el supremo, y el supremo va a ser el número a la derecha del conjunto, que está pegadito al número, ¿no? Y es lo que está pasando aquí, si se fijan, ¿no? Y esa es la imagen que debo de tener. Muy bien. Y entonces, pensando en esta idea, mi sucesión es monótona creciente, va para arriba, ¿no? Y se tiene que pegar algo porque es acotada superiormente. Entonces, como les dije, por aquí hay un número M y de aquí no pasa. Entonces, como que los términos de la sucesión van creciendo y se van haciendo, se van pegando a algo. ¿Quién sería el candidato a ese algo? En efecto, es el supremo, ¿no? Supremo de mi sucesión. Este sería, vamos a llamarle A, este sería el candidato a ser el límite de la sucesión. ¿A dónde están aproximados todos los términos de la sucesión? Al supremo. Recuerden, el supremo es el que está más a la derecha y todos los términos de la sucesión se están yendo hacia la derecha y está pegadito al conjunto, o sea que todos se van a ir pegando a ese supremo. Y esa es la idea que está atrás de este resultado. ¿Cómo se demuestra? Bien, vamos a demostrarlo. Entonces, primero, partimos de que la sucesión es monótona y tiene supremo. Entonces, la demostración es relativamente, es la idea que estamos poniendo aquí. Muy bien, ¿qué es lo que primero definamos? Ya sabemos, como la sucesión AN vista es un conjunto no vacío, es un conjunto diferente del vacío y acotado superiormente, tiene supremo. Supremo en los reales, ¿no? Hay un número que es el supremo. Ese número, vamos a llamarle nosotros A, es el supremo de todos los términos de la sucesión. O si quieren, sería el supremo, perdón, el supremo de A1 del conjunto formado por los términos de la sucesión A2, A3, así se sigue, ¿no? Sería el supremo de este conjunto. ¿Cómo se llama? A ese le voy a llamar A. Es la idea que acabamos de decir, es el candidato, ¿no? Es nuestro candidato al límite de la sucesión. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sé? Como es el supremo definitivo, o sea, como A es el supremo, ¿qué voy a tener? ¿Se acuerdan de nuestra variante 2 estrella, no? Primero, vamos a tener dos cosas. AN es menor o igual que A para toda N, ¿no? Sí, en los naturales. Entonces vamos a tener, la primera condición es cota superior. La segunda, para cada número positivo que yo dé, puedo encontrar un término de la sucesión, vamos a llamar un elemento del conjunto, en este caso sería una N,
en mi conjunto, que es la sucesión, ¿no? ¿Sí? Tal que si yo al supremo le quito la cantidad positiva a la que estoy llamando épsilon, me queda menor que el término AN. Muy bien. Entonces voy a tener eso. Y este a su vez, como está en la sucesión, esto va a ser menor o igual que el supremo, que es A. ¿Ok? Entonces esas son las dos cosas ahí puestas en una misma desigualdad. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si N es mayor o igual que la N mayúscula? Por monotonía, AN va a ser más grande, AN minúscula va a ser más grande que la N, ¿no? Porque es monótona. Monótona quiere decir el que sigue es más grande, más grande, más grande. Entonces, si la N es más grande o igual a la N mayúscula, entonces su A y la N minúscula, pues va a estar más a la derecha, ¿no? Pues vamos a tener esta condición y también esta va a ser menor o igual que A. Por lo tanto, juntando esta desigualdad con esta de acá y la transitividad, aquí me voy a fijar con esta de aquí, ¿no? Esta de acá, me va a quedar que A menos épsilon es menor que AN y esta a su vez es menor o igual que A, que sabemos siempre que va a ser menor que A más épsilon, ¿sí? Para toda épsilon. ¿Ya se fijaron lo que estoy diciendo? Ahorita les digo cuál fue la parte técnica del asunto. Bien, ahorita que a lo mejor se les tendría que haber dicho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que a n, para toda n, entonces tenemos que para toda n mayor o igual que n, a menos épsilon es menor que a n menor que a más épsilon. Y esto de aquí es equivalente a decir que la distancia de a n a es menor que épsilon. ¿Sí? Y esto es lo que quiere decir, por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de a n es a, ¿no? ¿Ok? Y entonces esto demuestra que si la solución es monótona creciente y acotada superiormente, ajá, entonces tiene límite, converge. Una idea nada más. Entonces, la idea es muy simple. Ahorita la voy a poner en dibujito. La misma idea. Puesta en dibujito. Déjenme borrar esta parte. Entonces, voy a dejar esto último. Va. Entonces dejo un dibujito, la recta. Aquí está la cota superior, ¿no? Y entonces tengo mi sucesión que viene así. Y como les dije, se queda de repente, y luego sigue. Si me fijo yo en el supremo, este es el supremo de AN, se van a ir pegando. Muy bien. Cualidad del supremo. Si le quitan un chirris, entonces ya hay un término de la sucesión que va a ser más grande, un término del conjunto, en este caso de la sucesión, de los términos de la sucesión, que va a ser más grande que a épsilon. Pero todos los demás, por ser monótonos, van a quedar aquí adentro. Sí, está claro, y van a ser menores que el supremo, porque el supremo es cota superior. Y eso es lo que hice, ¿no? Por supuesto, como están acá, pues ya quedaron aquí. Y esa es la clave, ¿no? Y esa es la demostración. Todos quedan aquí a partir de, o sea, para n mayor o igual que a n, que n, o sea, el AN fue el primero que encontré. Dije, aquí debe de haber uno. ¿Por qué? Porque el supremo me está diciendo que si yo agarro y le quito una cantidad de supremo, siempre hay un elemento del conjunto que es más grande, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que estoy usando acá. Y entonces, todos los demás, lo importante aquí, ya tengo uno que cumple esta desigualdad, pero el que sea monótono me garantiza que todos los demás también van a cumplir, ¿no? Esto es menor o igual que a n y esto es mayor que a menos épsilon. Sí está más o menos claro, ya me garantiza que se va a cumplir esta condición. Y siempre van a ser menores o iguales que a, y por supuesto, pues el a más épsilon con más razón. Y ya que los tengo en esta vecindad, todos los términos de la solución a partir de cierta n, ¿no? Ya acabé. Es la demostración de que el límite de convergencia. Pues ahí está, en dibujito y en rigor, ¿no? Bien, por supuesto, ustedes pueden usar el dibujo para guiarse en su demostración rigurosa. Nunca les voy a permitir que me pongan un dibujito y que me digan, pues ahí está, ¿no? Debe de converger a un número A. Muy bien, problema de este teorema. Lo mismo ocurre cuando es monótona no creciente, nada más que ahí a quién van a tomar como candidato a ser el límite, el ínfimo, ¿no? El ínfimo de la sucesión ahí.
¿Sí está claro? Entonces, para el inciso B, es el ínfimo de la sucesión aquí. A igual al ínfimo para B del teorema. A igual al ínfimo de los términos de la sucesión. Este es el candidato. Y nuevamente, recuerden que si es A más una cantidad positiva ya no es cota inferior, debe de existir una N que pase esto y ya sigue el mismo argumento. ¿Sí está claro? Entonces es el ínfimo. Ok. El problema es que en general no es fácil determinar quién es el ínfimo, quién es el supremo, porque precisamente si pudiéramos saber quién es el ínfimo o el supremo, según sea el caso, ¿cómo se llama? Pues nos podríamos calcular fácilmente cuánto vale el límite de la sucesión monótona no decreciente o de monótona no creciente, según sea el caso. Pero eso no es fácil, simplemente encontramos que puedo acotarlo por un número, digamos, mi sucesión es menor o igual que, es no decreciente y es menor o igual que 8. Entonces ya sabemos que converge, va a converger a un número, que lo que puedo decir de ese número es que también va a ser menor o igual que 8. El supremo pues, es menor, es una cota, es la menor de las cotas superiores, entonces si el 8 es cota superior, el supremo va a ser menor o igual que esa cota superior. Pero no podemos decir nada, ¿no? Puede ser cualquier número menor que 8. Muy bien, entonces en ese sentido este teorema de convergencia monótona no nos ayuda. Muy útil, insisto, muy útil. Cuando uno quiere demostrar que una sucesión es convergente. Muy difícil, en muchas ocasiones resulta muy complicado calcular cuánto vale el límite, ¿no? No es una cantidad que a priori podamos saber cuál es su valor, y por lo tanto es muy difícil, si no sabemos a priori cómo se ve esa cantidad, no podemos demostrar que converja esa cantidad. Muy bien, este teorema me dice converge un número. ¿Qué número es ese? Pues no sé, pero hay un número al cual converge si la sucesión es, en el primer caso, si la sucesión es monótona no decreciente y además acotada, o sea, va hacia arriba, los términos de la sucesión van hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Si es monótona no decreciente y acotada superiormente, ya sabemos que converge, que tiene límite. ¿Quién es ese límite? No lo sabremos. Y ahora, si la sucesión es monótona no creciente y acotada inferiormente, o sea, la sucesión viene así. ¿Sí? ¿Ya la ven? Si la sucesión viene así y está acotada inferiormente por algo, aquí está acotada por algo, entonces la sucesión es convergente. ¿A dónde converge? Nada nos dice el teorema sobre eso. ¿Está claro? Bien, entonces continuamos. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, antes de continuar, fíjense, vamos a pensar en la sucesión. Épale. Ejemplos, claro, sí. Ejemplos. Vamos a pensar en la sucesión 1 entre 2 a la n. ¿Cuáles son sus términos? Sería, si quiero empezar desde 0, sería 1, luego sería un medio, luego sería un cuarto, luego sería un octavo, un 16avo, etcétera. ¿Sí está claro? Bien, no es difícil checar que, ¿saben? 2 a la n más 1 es mayor que es monótona decreciente. Esto lo sabemos. ¿Está claro? ¿Cómo lo sé? Porque 2 es mayor que 1 y se multiplican por 2 a la n, que es positivo. Tengo esto y 2 a la n positivo. Entonces puedo multiplicar la desigualdad por 2 a la n y se conserva el orden, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Que esto es esto, ¿no? Y por lo tanto, esto quiere decir que el recíproco es menor que este. Esto me estaría diciendo, esto es para toda n, ¿no? Esto me estaría diciendo que mi sucesión es monótona decreciente, es monótona decreciente, ¿no? Este es fíjense que este es el AN más 1 y este es el AN, ¿no? En este ejemplo, para esta sucesión. Y estamos diciendo esto. Por lo tanto, la sucesión es monótona decreciente.
Voy a ponerle así. Voy a escribirle así, una flechita hacia abajo o inclinada, y esta diría que es monótona, no creciente. Ajá. Si la pongo vertical es monótona decreciente estrictamente. Bueno, entonces la sucesión es así. Es acotada inferiormente. Está acotada inferiormente por el cero. Pues 1 entre 2 a la n para toda n, ¿no? Es mayor estrictamente que cero. Esta es una cota inferior entonces. Ajá. Cualquier número que sea menor, o sea, cualquier número que sea menor que los elementos de mi conjunto es una cota inferior, el cero. Todos los términos son mayores que cero, cero es una cota inferior. Por lo tanto, la sucesión 1 entre 2 a la n converge. ¿A dónde converge? ¿Cuál es su límite? Pregunta. ¿Y quién es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2 a la n? ¿Sí? Dirían, pues cero. Yo diría cero. Un medio, un cuarto. Ya ven cómo va la sucesión, ¿no? Para n, del que sigue 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sería 32, 1 entre 32, el otro sería 1 entre 64, el otro sería 1 entre 128, y si se fijan esos números cada vez son más pequeñitos cada uno de estos. Entonces como que esto debe irse a cero, ¿no? Ok, traten de mostrar que esta sucesión se va a cero, con lo que hemos visto hasta ahorita. Yo diría eso, ¿no? Entonces, eso de aquí no va a ser nada fácil. Ajá. Entonces, pero ya sabemos que converge. Y que converge a un número que es mayor o igual que cero. Bien. Entonces, ¿ya quedó claro el ejemplo? Esta es una opción monótona, decreciente, acotada inferiormente, y por lo tanto debe tener límite. Bien. Vamos a continuar ahora. Ahora sí. Entonces, con algo que les cuesta muchísimo trabajo. Y es el concepto de límite superior y límite inferior. En realidad, no es mucho, pero entonces, aquí mucho de lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con sucesiones que son acotadas, las cuales, si puedo demostrar que convergen, pues ya acabé, ¿no? Pero muchas de ellas son, les voy a poner un ejemplo aquí, por ejemplo, déjenme ponerles aquí un ejemplo de una sucesión de esas acotadas que tiene un comportamiento medio extraño. Vamos a pensar en el coseno de n pi entre 2. ¿Cómo se ven los términos de la sucesión? Cuando n es 1 tiene pi sobre 2 es 0. Cuando n es 2, les queda pi es menos 1. Cuando n es 3 pi sobre 2 es 0, el coseno. Cuando n es 4, les queda 2 pi es 1. Y luego va a ser 0, y luego va a ser menos 1. Y luego va a ser 0, y luego va a ser 1. Y así se va a seguir la sucesión. Esta sucesión es claramente acotada, tanto inferiormente como superiormente, ¿no? No pasa del menos 1 y no pasa del 1. Ajá. Pero no converge. Y un poco la idea del límite superior y límite inferior es tener una idea de qué tanto varía el comportamiento de mi sucesión, qué tanto oscila el comportamiento de mi sucesión. Ajá. Y es la idea del concepto de, ¿cómo se llama? De límite superior y límite inferior. Ok. Voy a borrar. ¿Ya está claro el ejemplo? Bueno, me sigo con el ejemplo. No, borro. Entonces, este es un ejemplo de ese tipo de soluciones. Bueno, déjame regresarme tantito, porque quiero hacer observaciones sobre ínfimo y supremo. El primer hecho es una observación que van a poder ustedes demostrar, porque ustedes ya estudiaron los de supremos e ínfimos y son muy buenos ya en el cálculo y en probar propiedades, cálculo de supremos, ínfimos y en probar propiedades del supremo y el ínfimo, son las siguientes. Entre más grande es un conjunto, voy a ponerlo así,
más chance tiene de hacerse más pequeño. Es lo que dice esta desigualdad. Si un conjunto B está dentro del conjunto A, noten aquí está una contención. Ajá. Bueno, entonces el ínfimo del conjunto más pequeño puede ser mayor o igual que el ínfimo del conjunto grande, ¿no? Es mayor o igual, no tiene que ser mayor, tiene que ser mayor o igual. Muy bien, lo que estoy diciendo aquí, mi conjunto B y mi conjunto A. Mi conjunto B está dentro del conjunto A. Y esto, al estar dentro de mi conjunto A, ¿sí? Puede quedarme, aquí está mi conjunto B, vamos a pensar que está por acá mi conjunto B, ¿no? Y mi conjunto A llega hasta acá, ¿no? Entonces mi conjunto A tiene más chance de tener un ínfimo más pequeño, ¿sí? Y es lo que me está diciendo eso. Por supuesto, puede que los dos coincidan, ¿eh? El de conjunto A y el conjunto A, por ejemplo, se agarran el intervalo menos 1, 4. Este está contenido dentro del intervalo cerrado menos 1, 4. Y van a tener el ínfimo en este caso de este y este van a ser iguales. Pero también es cierto que el intervalo 0, 3 también está contenido en menos 1, 4. El ínfimo de este conjunto es 0. El ínfimo de este conjunto, ínfimo aquí, va a ser 0. El ínfimo de este conjunto es menos 1, ¿no? Entonces, siempre el ínfimo del conjunto más grande o es igual, como ocurre acá, o es menor. Sí, más o menos claro. Y con el supremo es la distribución en las redes. Si yo tengo el conjunto más grande, en tamaño, o sea, en cantidad de elementos, tiene más elementos que el conjunto B, no en grande en tamaño, sino grande en que tiene más elementos, siempre va a tener un supremo que es igual al supremo del conjunto más pequeño, entiende lo que quiero decir con pequeño, que esté contenido en el conjunto A, o va a ser más grande que ese supremo. Y, por supuesto, ¿cómo lo demuestran? Es bien fácil la demostración. ¿Tarea? ¿Sugerencia? Eh, sugerencia. Como B está contenido en A, entonces si me fijo que sea A e igual al supremo de A, entonces, bueno, ahí se va, vamos a llamarle ese, ¿no? Como siempre ese, ¿no? Entonces sabemos que A es menor o igual que ese para toda A en A. Pero como pero B está contenido, ¿no? Entonces toda B en B, como toda B en B también debe de estar en A, es lo que significa que, perdón, aquí está al revés la contención, ¿no? Ay Dios. Como B está contenido en A, entonces significa que todo elemento de B es un elemento de A. Y todo elemento de A es menor o igual que el supremo. Entonces B, todo elemento de B debe ser menor o igual que el supremo para toda B en B. Y esto me daría que S es cota superior de B. Y entonces el supremo de B es la menor de las cotas superiores. Y esta es cota superior, debe cumplirse esa desigualdad. Y ya tenemos todo, ¿no? Bien. Y entonces así es como uno. Esto fue un repaso, no fue una demostración, no se me... no, que nomás estoy diciendo. El chiste es que si yo tengo el supremo de A, es una cota, es una cota superior del conjunto B. Y por lo tanto debe ser mayor o igual que cualquier otra cota superior. ¿Sí está más o menos claro? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? La idea es esta. Pensemos en la asociación que yo tenía, que está brincando y que la idea es cómo puedo delimitar el tipo de comportamiento o acotar o eh, eh, delimitar el valor de los posibles valores de la asociación, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Bien, entonces, ¿cómo se llama? Ahí vamos a crear dos cosas que salen inmediatamente. Una nueva sucesión, que es la sucesión de supremos, y una sucesión de ínfimos. ¿Sí está claro? Entonces, la sucesión de supremos sería, por ejemplo, voy a agarrarme una sucesión así que sea, a ver, vamos a empezar con una sucesión que sea 1 menos 1 entre, entre n, ¿no?
Entonces, esta es mi sucesión a n. ¿Quién es la sucesión de supremos? ¿Quién va a ser la sucesión a n? ¿Quién va a ser a n? Ah, bueno, pues es la sucesión de supremos. Usualmente la sucesión de supremos uno denota de esta manera, k mayor o igual que n el supremo de los términos acá. O sea, me voy a fijar nada más en los términos de la sucesión que son mayores o iguales que n. Ajá, y nada más en esos términos. Entonces, por ejemplo, ¿quién es A1 en este caso? Ah, este va a estar muy fácil. No, deje de ponerle con un más aquí, ¿ok? ¿Quién es A1? Ajá, pues sería el supremo de los términos de la sucesión. De 1 más 1 entre n, de 1 entre k, perdón, cuando k es mayor o igual que 1. Ajá, aquí está el 1, aquí está el 1. Bien, ¿qué es esta sucesión? Va a ser cuando k es igual a 1, esto de aquí vale 2, luego es 1 más 1 medio es 3 medios, luego 1 más 1 tercio es 4 tercios, luego sería, ¿qué seguiría? 5 cuartos, 6 quintos, así se va a ir la sucesión, ¿no? Es 1 más 1 quinto le va a dar 6 quintos, esa es la sucesión. Entonces sería el supremo de esos, el más grande de estos números, es el 2. Ajá. Entonces este es conjunto A1 sería el 2. ¿Sí? Luego vámonos. ¿Quién sería A2? Sería el supremo sobre las k mayores iguales que 2. Aquí está fácil, ¿eh? De 1 más 1 entre k sería el supremo de qué conjunto. Aquí, perdón, me falta poner el supremo, ¿eh? Y aquí sería supremo de ahora, empezamos en el 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, etcétera, ¿no? Noten que aquí ya no aparece el 2. Es A2, estamos tomando k mayores o iguales que 2, no aparece la 1. El supremo de este conjunto va a ser el 3 medios. Si yo me agarro, ¿quién es A3? Sería el supremo sobre las k mayores o iguales que 3 de la sucesión 1 más 1 entre k, que sería igual al supremo de quiénes. Desde el término 3 es 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, etcétera. Y el supremo de este conjunto, el más grande de todos estos números, si hacen las cuentitas les va a quedar que es el 4 tercios. Ajá. Y así va. Entonces la sucesión, se parece mucho a la sucesión en este caso, la sucesión de supremos, ajá, se parece mucho a la sucesión a n, ¿no? En este caso, de hecho, va a ocurrir, el ejemplo es así, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a borrar aquí y me voy a ir. ¿Quién sería la sucesión de ínfimos? Para la misma sucesión a n, ¿quién sería la sucesión de ínfimos? Ajá. Ok. ¿Quién sería alfa 1? ¿Cómo construyo alfa 1? Según esto, alfa 1 sería el ínfimo sobre las k mayores iguales que 1, de 1 más 1 entre n, ¿no? Y este conjunto es ¿cómo se llama? Este conjunto es el 2, el que sigue, ¿cuáles serán? El 2, para el n igual a 1 es 2, para el n igual a 2 es el 3 medios, para n igual a 3 es el 4 tercios, para n igual a 5 es el 5 cuartos, para n igual a 4 es el 5 cuartos, etcétera, ¿no? 6 quintos, eso era, ¿no? Ok, entonces, ¿quién es el ínfimo? Ajá. A ojo de buen cubero, ¿no? Después se puede checar, fíjense, aquí está el 2, luego es el 3 medios, luego es el 4 tercios, luego es el 6 quintos. Noten que aquí el ínfimo de este conjunto, pueden revisar un buen ejercicio de ínfimos, va a ser el 1. ¿Quién sería el alfa 2? El ínfimo sobre las k mayores iguales que 2 de, aquí es 1 entre k, perdón, de 1 más 1 entre k, y este empezaría entonces en el 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, y el más chido de estos
no está ahí el supremo de este conjunto. Otra vez me falta poner aquí ínfimo, perdón, el ínfimo, otra vez, ay Dios, el ínfimo de este conjunto no es el 3 medios, ni es el 4 quintos, de este también va a ser el 1. Y así me voy a seguir. En este caso, la sucesión alfa n es la sucesión constante 1. Es la sucesión de ínfimos. ¿Sí más o menos queda claro? Y otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar. Un ejemplo un poquito más interesante que este. Vamos a agarrarnos la sucesión menos 1 entre n. ¿Cómo se ve esta sucesión? A lo mejor es importante verlas. Sería cuando n vale 1, esto vale menos 1, luego va a valer un medio, luego va a valer un tercio, menos un tercio, luego va a valer un cuarto, luego va a valer un quinto, menos un quinto, y luego va a ser un sexto, etcétera, ¿no? Ya vieron cómo va la sucesión. Muy bien. ¿Cuál sería la sucesión AN de supremos, no? Bueno, aquí tendríamos, la pregunta es ¿quién es esta? Bueno, entonces A1 sería el supremo sobre las K mayores iguales que 1 de menos 1 entre K. Y este conjunto sería menos 1, un medio, menos un tercio. Perdón, aquí no es esta. Ay, no, perdón. Aquí estoy. Olviden ese ejemplo. Perdón, déjenme borrar. Ahora sí es que me distraje aquí. Una disculpa. Perdón. Es que algo paré. Déjenme. Va. El ejemplo no es este, déjenme borrarlo, sí. El ejemplo que quería yo es este. Menos 1 a la n entre n. Es la que quiero y es la que estaba yo describiendo, pero escribí las cosas mal. Bien, es la sucesión menos 1 entre n. Y esta, en efecto, es la que le estaba yo diciendo. Entonces, esta sucesión, como les dije, 0, menos 1, un medio, un menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, etcétera, ¿no? Bien. ¿Quién sería la sucesión a n, no? Para la sucesión de supremos, ¿no? Bueno, la sucesión de supremos. ¿Quién sería A1? Sería el supremo sobre todas las K mayores o iguales que 1 de los términos de la forma menos 1 a la K entre K. Y uno puede verificar en este caso que pues este conjunto es el, como le estaba diciendo, el menos 1, un medio, menos un tercio, un cuarto, etcétera, ¿no? Y el supremo de todos estos, si se fijan, sería un medio. Ajá. El un cuarto ya queda. El supremo de todos estos, este va a ser un medio. Vamos a ver quién es el A2. Sería el supremo sobre las K mayores iguales que 2 de menos 1 a la K entre K. Aquí tendríamos que sería, este ya no está porque estamos empezando desde que n es igual a 2, desde que k es igual a 2, este ya no está. Y los términos serían un medio, menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, etcétera, ¿no? ¿Y quién va a ser el supremo de este conjunto? Nuevamente es un medio. Muy bien. Voy a subirme tantito, espero no tener problemas. ¿Quién va a ser? Bueno, ¿quién sería 3? Haz 3. Pues sería el supremo sobre las K mayores. Aquí se me olvidó poner el supremo otra vez. Ay, Dios. Aquí es el supremo, ¿no? De las K mayores iguales que 3, de menos 1 a la K entre K. Yo sería el supremo de quién? Del menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, etcétera, ¿no? Y el supremo de este conjunto es el un cuarto. El siguiente positivo es un sexto, que es menor que un cuarto. Así es que aquí esto les va a quedar que este va a ser un cuarto. ¿Y quién va a ser A4? Sería el sub sobre las K mayores iguales que 4 de menos 1 a la K entre K. Ese sería el supremo. ¿De quién?
de un cuarto, empezamos en el cuarto, el menos un quinto, luego seguiría el un sexto, bla, 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 y este va a ser el un sexto, el un cuarto, perdón, ¿no? El supremo de este conjunto, el más grande, va a ser el un cuarto. ¿Ok? Se ve aquí claramente, ¿no? Aquí está el un cuarto, aquí seguiría, en el un sexto va a quedar por acá. Entonces, ese va a ser, y así me voy a seguir, ¿no? De tal suerte que si yo me sigo así, como que ya puedo decir quién es AN, ¿no? ¿Cómo se ve la sucesión AN? Va a ser un medio, un cuarto, esos son los términos de la sucesión. Luego va a ser el un sexto, luego el un octavo, luego el un décimo, y así seguiría. Esta es la sucesión de, ¿cómo se llama?, de supremos. Noten que esta es una sucesión, este es un ejemplo de sucesión monótona, no decreciente. Se queden en un medio, empiecen en un medio, se queden en un medio. Ajá. Luego se va al un cuarto. Es una sucesión monótona, no creciente. Ajá. Se queden en un cuarto, aquí. Luego se va al un sexto, descansa el que sigue, ahí se queda. Y luego ya se va al un octavo. Va decreciendo, pero no estrictamente, porque se queda descansando un ratito, un paso. Da un paso y descansa el otro, da un paso y descansa el otro, ¿no? Entonces, aquí empieza con el medio, se queda ahí descansando. Luego da un pasito hacia la izquierda, decrece, ¿no? Sí, se hace menor, pero luego se queda descansando, o sea, el que sigue es menor o igual. Luego sí, da otro paso, ajá, es menor, y luego el que sigue es menor o igual. Entonces, en general, esto es menor o igual el siguiente. ¿Sí está claro? El siguiente es menor o igual que el anterior. Esto es una sucesión monótona decreciente, ¿no? No, perdón, esta es una sucesión monótona no creciente. No es una sucesión monótona decreciente. El decreciente quiere decir que es el menor estricto, ¿no? El AN más 1 es estrictamente menor que el AN, o sea, el que sigue es estrictamente menor que el anterior. Ajá. ¿Sí? Y en cambio, cuando uno habla de monótona no creciente, quiere decir que el que sigue es menor o igual que el anterior. Y es el caso de esta sucesión AN. Entonces, un ejemplo de una sucesión monótona no creciente. Muy bien. Entonces ya tenemos quién es la sucesión esta. Muy bien. Noten, esta sucesión es monótona no creciente. La sucesión que estamos trabajando aquí es una sucesión monótona no creciente. ¿Y todos ven que está acotada inferiormente? Es no creciente y acotada inferiormente por el cero. Esta sucesión converge. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo. De hecho, déjenme explicarles. Ya tenemos quién es el este. Déjenme borrar quién es la sucesión de supremos. Yo lo voy a pensar en la sucesión de ínfimos para la misma sucesión que puse acá. Voy a pensar en la sucesión de ínfimos, ¿no? ¿No? Vamos a dejarle ahí. Voy a irme a la sucesión de ínfimos. Noten, el n igual a, este es el menos 1, el primer término, el 1 medio, luego seguiría aquí el menos 1 tercio, aquí está el menos 1 quinto, aquí está el 0. Aquí estaba el 1 cuarto, ¿no? Aquí es el 1 sexto, etcétera. En el 1 séptimo debe venir por acá, es menos 1 séptimo, el término 7 es menos 1 séptimo, y así, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a la sucesión. La pregunta ahora es, ¿cómo se ve la sucesión de ínfimos para la sucesión que tenemos aquí? ¿Quién es alfa 1? Es el ínfimo sobre las k mayores o iguales que 1 de mi sucesión, que es menos 1 a la k entre k. Y esto sería menos 1, un medio, menos un tercio, un cuarto, etcétera, ¿no? El ínfimo es el menos 1. ¿Vamos bien? El ínfimo es el menos 1. Muy bien. Ahora, ¿quién sería? Voy a poner aquí alfa 2. Es el ínfimo. Otra vez aquí se me olvidó poner ínfimo. Ajá. Es el ínfimo sobre las k mayores iguales que 2 de menos 1 a la k entre k. Para k mayor o igual que 2 sería entonces la forma, empezamos en el 2, sería un medio menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, etcétera, ¿no? Y el ínfimo de esto es el menos un tercio. ¿Quién sería alfa 3? El ínfimo, otra vez. ¿Cómo se me olvida poner aquí esto? ¿Quién sería alfa 3?
sería el ínfimo sobre las K mayores iguales que 3 de menos 1 a la K entre K. Ese sería el ínfimo de menos 1/3, 1/4, menos 1/5. Ajá. Y este ínfimo es menos 1/3 otra vez, ¿no? Es el menor. Aquí está, ¿no? Sería el menos 1/3. ¿Quién zafa 4? Pues sería el ínfimo sobre las K mayores iguales que 4 de mi sucesión, de los términos de sucesión. Y esto de aquí sería el ínfimo de ¿quién? Del 1/4 menos 1/5, 1/6 menos 1/7. Ya nomás estoy poniéndolos para que se vea bonito. Y el ínfimo de esto sería el menos 1/5. ¿Quién cree que sea el alfa 5? Ya se ve, ¿no? Espero que lo vean. Sería el menos 1 a la... Bueno, voy a ponerle este. Sería igual al ínfimo de menos 1/5, 1/6 y bla, bla, bla. ¿No? Ya se ve que sería menos 1/5, ¿no? ¿Y quién sería? Vamos a poner aquí a ver si ya le sale. ¿Quién sería ya el A6? Sería menos 1/7. ¿Quién sería el alfa 7? Sería el menos 1/7. Etcétera. El alfa 8, menos 1/9. El alfa 9, menos 1/9. Y así seguiría. Entonces ya tenemos una sucesión. Noten que esta sucesión, este ejemplo que está aquí, ¿cómo va? La sucesión es menos 1, menos 1/3, menos 1/3, luego es menos 1/5, menos 1, luego es menos 1/3, luego es menos 1/5, luego es menos 1/7, luego es menos 1/9. Es una sucesión monótona, no decreciente. O sea, sus valores están o se conservan iguales o están creciendo. O sea, la sucesión alfa n, sus valores son no decrecientes. ¿Sí está claro? Entonces, muy importante esto, porque es lo que voy a ver. Entonces, ya tenemos un ejemplo bonito de sucesiones, de una sucesión y cómo se ve su sucesión de ínfimos y sucesión de supremos. ¿Sí? Noten que aquí se repite, ¿no? O sea, es uno de esos ejemplos de una sucesión que no es decreciente, ¿no? Porque luego sí les cuesta, como que todo el mundo se imagina las sucesiones siempre o decrecientes o crecientes, ¿no? Ese sería un ejemplo de una sucesión que no es ni creciente, que no es decreciente, es no creciente, ¿sí está claro? Y la del supremo es una sucesión que no es, ¿cómo se llama? La de supremos es es una sucesión. A ver, la sucesión de supremos es una sucesión que va a ser monótona, no creciente, o sea, va a ir hacia abajo. La sucesión de supremos, esta de aquí, se van a ir hacia abajo o se quedan estacionados, descansa y luego se sigue, descansa y luego baja. ¿Sí está claro? La sucesión de ínfimos es una sucesión que va teniendo valores más grandes conforme avanzan o se queda descansando y luego sigue subiendo, etc. Entonces, la sucesión de supremos es decreciente, o sea, aquí es lo que dice el teorema. Tengo una sucesión acotada. ¿Por qué tengo que pedir que la sucesión sea acotada? Bueno, si le reflexiona tantito, para poder hablar del supremo, para poder garantizar que hay supremo, necesito dos cosas. Una, que el conjunto del que estoy hablando sea no vacío. Eso en este caso es inmediato. Cualquier sucesión de números reales, pues no vacío, tiene los términos al 1, al A2, al A3, etcétera, ¿no? Entonces es un conjunto no vacío. Entonces esa parte se resuelta. Y para poder hablar del supremo, yo necesito que esté acotado superiormente. Y para poder hablar de ínfimos, tengo que ver que estén acotados inferiormente. Por eso pedimos que la sucesión que estoy considerando sea acotada, porque entonces puedo hablar de sus ínfimos y puedo hablar de sus supremos. Por el axioma del supremo, sé que van a ser estos A's son reales y estas alfas también son reales, ¿no? Bien, esa es la razón por las cuales es eso. Y el lema lo que me dice es que la sucesión de supremos, esta que está aquí, es no creciente, o sea, va para abajo, lo que estaba yo diciendo.
esta va a ir hacia abajo y la sucesión de ínfimos es no decreciente, o sea que o se queda donde está o sube. Y se puede volver a quedar parada y luego subir, o se queda donde está, o luego sube y luego se va así. ¿Sí está claro? Es la sucesión de ínfimos. Entonces, fíjense lo que tengo. Y, ¿cómo se llama? Muy bien. Y entonces, déjenme decirles, no lo puse aquí, ¿verdad? A ver, déjenme ver si lo puse en la que sigue. Entonces, como la sucesión de supremos, eso no lo puse, ¿verdad? Espérenme tantito, ese no está. Falta aquí un teorema. Perdón, ¿eh? Ahora sí se me fue el avión. Déjenme poner aquí un teorema. Ajá. Que sigue de aquí, No, déjenme ponerlo, no. Ah, no, está bien, creo que está después. A ver, ahorita veo. Déjenme borrar aquí. No lo veo. Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, ya quedó claro más o menos esto. Es que me acabo de borrar ahorita porque por eso se me... Bien. Vamos a la que sigue. Entonces ya tenemos la sucesión de supremos es no creciente. La sucesión de ínfimos es creciente. Se invierten los papeles. ¿No? Bien. Sí, aquí me falta el teorema. Bueno, lo voy a poner aquí. ¿Ve la definición? Muy bien. Entonces, fíjense, si la sucesión es acotada, entonces la sucesión de supremos, la idea es va a ser acotada. O sea, los supremos existen, es una sucesión monótona creciente y seguramente va a tener la misma cota, ¿cómo se llama? Y, bueno, ahorita lo vamos a hacer, ¿cómo se llama? Entonces debe de haber, fíjense, la sucesión de supremos decrece y es acotada inferiormente, perdón, es no creciente, va hacia abajo, es no creciente, y debe estar acotada inferiormente porque la sucesión está acotada inferiormente. Entonces, por monotonía debe de tener límite la sucesión de supremos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y, ¿cómo, toda esa sucesión debe de tener límite. Y ese límite lo vamos a llamar el límite superior. De hecho, sí falta ese teorema, ¿eh? Límite superior. Y ahora, la sucesión de ínfimos es monótona, no creciente. No. La sucesión es no decreciente, la sucesión de ínfimos va hacia arriba. Entonces, y como está acotada superiormente, debe de tener límite. ¿Sí? Es lo que voy a demostrar, es lo que me falta demostrar. Si tiene límite, ese límite le llamamos el límite inferior, que es el límite, por ejemplo, a ver, perdón. Tengo la sucesión de supremos. El límite de la sucesión de supremos, este que está aquí, se le llama límite superior y aquí me faltó la raíz. Bueno, y se denota de dos maneras. Aquí está mal puesto. Lim sub sobre n de la sucesión a n, o también es límite, y se le pone una rayita arriba del límite cuando n tiende infinito de a n. Es el límite superior, y el límite inferior pues se denota así. Lim inf sobre las n's de AN, o con la rayita abajo, noten que aquí está la rayita abajo, y se define como el límite de los ínfimos, ¿no? Ambos deben de existir, déjenme. A ver, entonces, agarro la sucesión de supremos. La sucesión de supremos es una sucesión decreciente, va hacia abajo, va hacia abajo. Y, ¿cómo se llama? Y si está acotada inferiormente, entonces, ¿cómo se llama? Converge. Y luego la sucesión de ínfimos es una sucesión monótona, no decreciente, va hacia arriba, ¿no? Dejen ponerles acá. Si está acotada superiormente, tiene límite. Y es lo que decía el teorema, que no puse. El teorema dice lo siguiente. Si AN es una sucesión acotada, entonces tiene límite superior
límite inferior. Muy bien. Esto es muy importante. El resultado es muy importante, sí, porque me está diciendo lo siguiente. Si yo tengo una sucesión que no converge, que hace lo que se le dé la gana, pero es acotada, entonces, si bien es cierto que yo no puedo agarrar y hablar del límite de la sucesión, sí voy a poder hablar de su límite superior y su límite inferior. Voy a poner acá, ¿cómo se demuestra esto? Pues está muy fácil. Fíjense, mejor los AN. ¿Quién es AN? Es igual al supremo sobre las K mayores iguales que N de los AK. Esto de aquí sería AN más 1, AN más 2, etcétera, ¿no? Es este conjunto. Y noten que este conjunto está contenido en la sucesión AN, ¿no? En el A1, A2, A3, etcétera, ¿no? Entonces, este supremo, perdón, aquí sería el sub, ¿no? Déjenme ponerlo bien. Primero, sería, sí, aquí sería, perdón, déjenme ponerlo bien. A ver, borro. Ajá. Primero, si yo me fijo, me voy a fijar en el conjunto de la sucesión, los términos de la sucesión para AK con K mayor o igual que N. ¿Quiénes son estos? Sería el AN más 1, el AN más 2, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y que este siempre va a estar contenido en los términos de la sucesión completa, ¿no? ¿Sí está claro? Muy bien. Y entonces, si se fijan, este conjunto, como yo tengo que toda la sucesión es acotada inferiormente, ¿no? Voy a pensar en el límite de los supremos, ¿no? Es acotada inferiormente, pues fíjense, este también va a ser una cota, ¿no? Entonces la sucesión AN más 1, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se llama? Así se sigue, está acotada inferiormente por el mismo número, ¿no? Mismo número. Ajá. Bien. Entonces, y además, digamos, llamémosle M, ¿no? O sea, si M minúscula es una cota inferior de la sucesión a N, es una cota inferior de cada una de estas. Y si es una cota inferior, entonces ¿cómo se llama? Por supuesto, el supremo sobre las K mayores o iguales que N de las AK, que sería el supremo de este conjunto, pues con más razón, ¿no? Todo esto va a ser mayor o igual que la M minúscula para toda N. ¿Sí está claro? Sí, digo, si los términos de la asociación todos son mayores o iguales, que es el supremo con más razón. Muy bien. Pero entonces esto si se fijan, esto de aquí es a N. ¿Sí? Y entonces lo que estamos diciendo en otras palabras es que, y como entonces a N, para toda N es mayor o igual que la M. Esto me estaría diciendo que a N está acotada inferiormente por la M. Y la sucesión a N, la sucesión esta de aquí, está acotada inferiormente por AN y esta de aquí es no creciente, ¿no? O sea, va hacia abajo, aunque se pueda quedar un rato a descansar, sigue bajando y por lo tanto tiene límite. Por el teorema de monotonía, por teo de convergencia monótona, tiene límite, ¿no? La sucesión a N tiene límite. Entonces, esto lo que estaría demostrando es un resultado que no puse aquí, ¿no? Y es que el límite superior, siempre existe, esta sucesión de supremos siempre tiene límite y, ese le llamamos el límite superior, y que la sucesión de ínfimos de igual manera también va a tener límite. ¿Sí está más o menos claro? Entonces, lo que acabo de mostrar es el siguiente teorema. Si yo tengo una sucesión acotada, muy importante, la sucesión es acotada,
Entonces tiene límite superior y tiene límite inferior. Es lo que acabo de hacerles ver. Bien. Vamos a borrar. Ajá. Ahorita voy a poner ejemplos de esto. Uno no entiende aquí. Ah. Empieza a ser silencio. Es la parte que no me gusta de todo esto, ¿no? Ya me pasé. Entonces, si bien es cierto que la sucesión puede no tener límite, siempre, siempre, si la sucesión es acotada, entonces siempre, siempre va a tener límite superior y va a tener límite inferior. Ajá. Y ese le llama el límite superior. O sea, la sucesión de supremos va a tener límite y la sucesión de ínfimos va a tener límite. Ese al límite de la sucesión de supremos se le llama el límite superior. A la límite de la sucesión de ínfimos se le llama límite inferior. Ajá. ¿Cómo se llama? Bien, ejemplos. Vamos a ver ejemplos de sucesiones de este estilo. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico. -1 a la n. Ya saben cómo es -1, 1, -1, 1, bla, bla, bla. Noten que esta sucesión es acotada. Ajá. Vamos a ver. ¿Quién es la sucesión de supremos? Perdón, ¿eh? Ay, Dios. Ajá. ¿Quién es la sucesión de supremos? Sería el sum sobre las k mayores iguales que n de -1 a la k. Esto es el sub de, dependiendo de dónde estén, sería -1 a la n, -1 a la n más 1, -1 a la n más 2, etcétera, ¿no? Y este supremo, uno de estos me va a dar 1, el otro me va a dar -1. El supremo siempre es 1. Entonces, la sucesión de supremos es la sucesión del supremos. Vamos a ponerle de -1 a la k, desde que k mayor o igual que n, desde k es igual a n hasta infinito, va a ser igual a 1. Es la sucesión de puros unos. ¿Quién es la sucesión de ínfimos? Ya no la voy a hacer, sería el ínfimo de -1 a la k, con k mayor o igual que n. Esta va a ser la sucesión constante -1, ¿no? Entonces, esta sucesión, el límite superior sobre n, ¿no? Sobre las n de la sucesión -1 a la n es 1. O sea, el límite, puedo poner la rayita arriba cuando n tiende a infinito. Cuando ponen encima del límite, la rayita arriba es límite superior de -1 a la n va a ser 1. El límite inferior sobre las n de -1 a la n sería el límite de los ínfimos, ¿verdad? O sea, el límite inferior se pone la rayita abajo, ¿no? Cuando n tiende a infinito, de -1 a la n es -1. Y estos dos límites existen, noten, aunque la sucesión original no tiene límite, los dos límites existen. Y estos son los ejemplos de, ¿cómo se llama? De la idea de límite superior y límite inferior. Voy a borrar. Desde acá, borrar. Bien, entonces, les decía yo. Entonces, el límite de supremos, de los supremos, de los
sucesión, recuerden, cuando piensen en el límite superior y el límite inferior, piensen en la sucesión y agárrense el supremo de la sucesión. Luego el supremo, quiten el primer término y se fijan en el supremo de lo que les queda de la sucesión. Quiten el primero y el segundo, se fijan en el supremo de lo que les queda. Ese sería el A3. El A4 es quiten el primero, segundo, tercero, y fíjense lo que les queda de la sucesión. Y así van quitando cada vez más términos, fíjense lo que les queda y calculen su supremo. Esa es la sucesión de supremos. Esa sucesión es no creciente, o sea, se va hacia abajo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se llama? Si la sucesión original es acotada, entonces la sucesión de supremos también va a ser acotada inferiormente y por lo tanto va a tener límite. Es el que me refiero al límite superior, es el límite de la sucesión de supremos. La de ínfimos es nuevamente, agárrense toda la sucesión, calculen su ínfimo. Ahora, quítenle el primer término de la sucesión y calculen el ínfimo. Eso me va a dar el segundo término de la sucesión de supremos. Luego, quiten el primero y el segundo y calculen el ínfimo de los términos que les quedan. Eso me dará el tercer término de la sucesión de ínfimos y así van quitando y les va dando los correspondientes ínfimos de eso, les va dando la sucesión de ínfimos. Esa es una sucesión no decreciente, va hacia arriba y va a tener límite. Ese límite se le llama el límite inferior. ¿Ok? Bien. Algunos hechos que prácticamente salen inmediatamente, ¿no? Es uno. Cada término de la sucesión está entre el correspondiente término de la sucesión de ínfimos y el correspondiente término de la sucesión de supremos. Entonces, sí, aquí ya tenemos pintado lo que tengo que hacer para demostrar, usando la ley del apachurrón, que una sucesión converge. Fíjense, necesariamente la sucesión de ínfimos le va a ganar a la n. Ahorita les voy a explicar rápidamente esto. Pero es natural, ¿no? Agarro el término de la sucesión, me fijo en del A1 a 2 a 3, me fijo en el ínfimo. Ese, por supuesto, es menor o igual que el A1, que es uno de los términos que están ahí. El A2, me fijo en el ínfimo de la sucesión, de los términos A2, A3, etcétera, etcétera, ¿no? El A2 está ahí. El ínfimo de ese conjunto, pues va a tener que ser menor o igual que todo elemento, en particular que el A2. Esa es más o menos la idea. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos pintando acá? Noten, tengo que para toda n la sucesión de ínfimos es más chiquita, le gana, o sea, controla la sucesión a n. Y la sucesión de supremos es más grande. Y esto inmediatamente sugiere la ley del apachurrón. ¿Sí está claro? Y eso es lo que dice el teorema. El teorema me está diciendo que si yo tengo una sucesión que converge, entonces, perdón, lo que está diciendo este teorema es si converge la sucesión, entonces los límites superior e inferior van a ser iguales. Esa es una cosa. Pero lo importante aquí es si los límites inferior y superior son iguales, la sucesión converge. Entonces ya tengo un criterio de convergencia, ¿no? Y de hecho es un sí, solo sí. Así es que también tengo un criterio para ver que la sucesión no converge, ¿sí? Porque si los límites inferior y superior son diferentes, según este criterio, si esto no pasa, partiendo, si converge, los límites tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la contrapositiva, si no son iguales los límites, la sucesión no converge. Y entonces tengo otro criterio para saber que una sucesión no converge. Muy bien. Entonces, vamos a demostrar esto rápidamente. Lo que nos queda hoy, el día de hoy de clase. Este es el tema más delicadito, pero recuerden, es la sucesión de ínfimos, la sucesión de supremos. Bien. Y eso es claro, se sigue la siguiente. ¿Quién es? Vamos a mostrarlo para el caso alfa n. Es el ínfimo, voy a ponerlo en grandote. ¿De quién? Del conjunto AN más 1, ¿sí? Etcétera. Y el ínfimo es una cota inferior, por lo tanto, esto es claramente menor o igual que AN. De modo similar, AN siempre es menor o igual que el supremo de cualquier conjunto que contenga AN, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto de aquí es justamente el AN, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Entonces, simplemente, como está en el conjunto AN, este es AN, como AN está en este conjunto, entonces el ínfimo debe ser menor o igual que mi número. Y como AN está en el mismo conjunto,
entonces debe de ser menor o igual que el supremo. Y es lo que estamos diciendo. Entonces, la idea es aplicar la ley de la torta. Muy bien. Entonces, la demostración, ya hay una parte. Por la torta, por la ley de la apachurrón, por la torta, por la ley del apachurrón. Esto es para toda n, déjenme decirles. Por la ley del apachurrón, aquí estoy escribiendo. Por la ley del apachurrón, si el límite superior, es un límite inferior sobre las n de a n, que es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de ínfimos, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de supremos, que es el límite superior de la sucesión a n. Si estos dos son iguales, por la ley del apachurrón, voy a tener que an converge. Entonces, y además el límite cuando n tiende a infinito de an va a ser el límite igual a los límites inferiores, al límite inferior, igual al límite superior, ¿no? De la an sobre las n. ¿Sí está claro? Entonces, la parte fácil, la que me da la ley del apachurrón, es que si los límites superior e inferior coinciden, entonces la sucesión converge. Bien, la hora lo que vamos a demostrar es que si la sucesión converge, entonces el límite superior y el límite inferior también convergen. Bien, entonces vamos a empezar con la sucesión a n, ¿no? Entonces, y ahora partimos de que an converge a un cierto número, vamos a llamarle a para fijar ideas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que para cada número positivo que yo dé, vamos a poder encontrar una n mayúscula, tal que si n es mayor o igual que n, entonces a menos epsilon es menor que a n para toda n mayor o igual que esta. Muy bien. Ahora fíjense, me voy a fijar en alfa n, ¿no? ¿Quién es este? Es el ínfimo, o sea, es el ínfimo de, me voy a fijar en alfa n para n mayor o igual que la n. Esto sería, ¿cómo se llama? an, an más 1, etcétera, ¿verdad? Ok. Ahora fíjense, si esto ocurre, todos van a ser menores, o sea, esto de aquí me estaría diciendo que a epsilon, esto es para toda n mayor o igual que n, se cumple esta desigualdad. Y eso querría decir que a menos epsilon es cota, vamos a, sí, a menos epsilon es cota, déjenme ser más cuidadosos, déjenme ponerle aquí un epsilon entre 2. A menos epsilon entre 2 sería cota inferior de este conjunto. Y si es cota inferior, esto de aquí me estaría diciendo, esto quiere decir, por lo tanto, déjame ponerlo aquí. A menos epsilon entre 2 es cota inferior de este conjunto, ¿no? Para toda n mayor o igual que n, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, si es cota inferior debe de ser, ¿cómo se llama? Menor. Por lo tanto, a Mercedes debe ser menor que el ínfimo. Menor o igual. Si no tenemos menor o igual que el ínfimo. ¿Sí? Si yo tengo una cota inferior de mi conjunto, entonces el ínfimo debe de ser mayor o igual que esa cota inferior. Es lo que está diciendo aquí. ¿Sí está claro? Y, ¿cómo se llama? Y de aquí ya uno puede ver, utilizando las propiedades, uno de los ejercicios que les dejo es que si tengo una sucesión que es menor o igual que una constante, sigue siendo menor o igual. Y esto de aquí me va a decir que A menos epsilon entre 2 va a ser menor o igual que el límite de las alfa n. Si todos los términos de la asociación son menores o iguales que una cantidad, entonces el límite también debe de serlo, ¿no?
Este es un ejercicio que viene en las notas. Háganlo, no lo voy a hacer, pero es natural. Todos los términos de la asociación alfa n es convergente. Todos los términos de la asociación convergente son mayores o iguales que un número, entonces el límite tendrá que ser mayor o igual que ese número. Y esto querría decir que es el límite inferior, ¿no? Inferior sobre las n's de las alfa n's. ¿Cómo se llama? Esto va a ser menor que esto, que a su vez es mayor que a más épsilon, ¿no? Muy bien. Pero este de aquí es menor o igual que la a, ¿no? Que el límite de las a. ¿Sí está claro? Bueno, este es menor o igual que AN, por lo que está ahí arriba. Perdón. Ok, entonces hasta aquí llegamos. Vamos a... Entonces déjenme. Aquí borramos y llegamos a esto. Entonces el límite inferior es mayor que a más épsilon. ¿Ok? Bien. Borro otra vez. Por el otro lado. AN converge. Entonces yo tengo que alfa n, los ínfimos alfa n, que es el ínfimo sobre las k mayores o iguales que n de las ANs, es menor o igual que a n. Y nuevamente, para toda, sabemos que para toda epsilon, ya tomamos la epsilon, la misma epsilon que hace rato, existe la n, tal que para toda n, déjame ponerlo así, esto lo sé. Y también sé esto. Que existe n tal que AN es menor que A más epsilon entre 2 para toda n mayor o igual que la n mayor. Esto lo sé porque la sucesión a n converge. Entonces, bueno, de hecho sé las dos cosas, A menos epsilon entre 2. Ahora la menor, aquí es menor. Aquí voy a usar esta parte, muy bien. Y entonces de aquí me queda que alfa n es estrictamente menor que A más epsilon entre 2, y por lo tanto, otra vez, si los términos de sucesión son menores o iguales que una constante, entonces el límite de las alfa n's, cuando n tiene infinito, es menor o igual que A más epsilon entre 2, que va a ser menor que A más epsilon, ¿ok? Y este límite de aquí, ¿cómo se llama? Ya habíamos visto que era mayor que A menos epsilon. Entonces va a quedar lo siguiente. De aquí, de estas dos concluimos que lo siguiente, A menos el límite cuando n tiende a infinito de las alfa n, déjame ponerlo así. Esto es igual a A menos el límite inferior de las alfa n. Esto de aquí va a ser menor que epsilon para cualquier epsilon positiva. Puedo hacerlo. Sí, está claro, aquí estoy hablando de límite. Estas son constantes. ¿Se acuerdan? Si yo tengo que un número en valor absoluto es menor que el epsilon para toda epsilon positiva, esto implica que este número debe ser 0. Esto de aquí va a implicar que A debe ser igual al límite inferior, ¿no? Alfa n sobre las n. Muy bien. Y esto mostraría que el límite, esta parte de acá, si la sucesión converge, entonces este límite es igual a este. Mismo argumento, pero al revés, misma idea, pero usada para la sucesión de supremos. Vamos a obtener que estos dos límites son iguales. Y ya está la demostración. Entonces, si tengo una sucesión que es acotada, no me importa, yo puedo encontrar, siempre puedo encontrar su supremo, su límite superior y su límite inferior. Puedo agarrar y calcular quién es el límite superior, quién es la sucesión de supremos, quién es la sucesión de ínfimos. No digo que sea tarea fácil, se puede, que es distinto a que salga fácilmente. Pero si yo tengo una sucesión cualquiera acotada, yo puedo calcular su sucesión de ínfimos, yo puedo calcular su sucesión de supremos, y entonces, si los límites superior e inferior, o sea, el límite de los supremos es igual al límite de los ínfimos, pues ya saben que la sucesión converge y va a converger al valor del límite superior y del límite inferior. Muy bien. Y por el otro lado, si la sucesión converge, entonces el límite superior, la sucesión de ínfimos y la sucesión de supremos convergen y convergen al mismo límite, ¿sí? Que la sucesión original. Muy bien. Es lo que dice este teorema, y eso es muy importante porque
una manera de ver otra vez que una asociación no converge es viendo que los límites superior e inferior sean diferentes, ¿no? Para ver que la asociación no converge. Y la otra también me permite estudiar un poco la sucesión, porque noten que la sucesión siempre va a ocurrir esto, el límite inferior siempre como que va a ser menor o igual, si es que hay límite, y este va a ser menor o igual que el límite superior. Como que los términos de la sucesión, a gran escala, ¿cómo se llama? Los términos de la sucesión están entre el límite inferior y el límite superior. Digamos, esto no va a ser del todo, no es necesariamente así, pero de alguna manera sí me está diciendo como que el comportamiento de mi sucesión va a variar entre, o va a oscilar entre esas dos cantidades, el límite inferior y el límite superior. Borramos. Y entonces también me ayuda a estudiar el comportamiento de mi sucesión, aun cuando no converja, ¿no? Bien. Ok, entonces déjenme irme para acá. Vamos a pararle aquí. Con un ejemplo, ¿no? Vamos a despedirnos con un ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, la sucesión que vimos que era coseno de, ¿qué les dije? KNP entre 2. La sucesión NP entre 2. Que esta iba a ser igual a 0, menos 1, 0, 1, menos 1, no, 0, aquí 0, perdón, luego seguiría menos 1, 0, 1. Ya ven cómo va, ¿no? ¿Cómo calcular este coseno de, cuando n es 1 es pi sobre 2 es 0, cuando n es 2 es coseno de pi es menos 1, cuando n es 3, coseno de 3 pi sobre 2 es 0, cuando n es 4 es coseno de 2 pi, y ese es 1, y así me fui, ¿no? Y entonces ya uso la periodicidad del seno, del coseno, ¿no? Bien. ¿Quién cree que es el límite? No tiene límite, pero es acotada. Esta es acotada. No tiene límite la sucesión. Va a oscilar entre estos, ¿no? ¿Quién va a ser el límite inferior? Cuando n tiende a infinito de los cosenos de npi entre 2. Sería la sucesión, es el límite inferior, noten que aquí puse la rayita abajo, ¿eh? Límite inferior sería el límite de estos. Noten que siempre hay un menos 1. El límite sería el ínfimo de esta sucesión, quitándole términos. Pero si le van quitando términos, no me importa. Siempre va a haber un término menos 1 en lo que queda de la sucesión. Entonces el ínfimo, eso va a ser la sucesión, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de ínfimos. Y la sucesión de ínfimos es la sucesión constante menos 1. Va a ser menos 1. El límite, ahora vamos con el límite superior cuando n tiende a infinito de coseno de npi entre 2. ¿Qué va a hacer esto? El supremo de este conjunto es el 1, pero si le quitan el primero y se van de aquí para acá, sigue siendo el 1, 1, quitan y los que siguen, el 1 sigue siendo el supremo, porque siempre aparece en esa lista. Entonces esto va a ser el límite de los supremos, el límite superior es el límite de los supremos, que es la sucesión de unos, y esto va a ser 1. Estos dos son diferentes. Esto ya me dice el límite superior de la sucesión, el límite inferior. Esto ya me dice que la sucesión no converge. ¿Sí está claro? Entonces aquí está un ejemplo de cómo ver o demostrar que una sucesión no tiene límite, no converge. No tiene límite. Y ya no me da tiempo de avanzar más. Entonces, aquí le paramos, ¿no? Y antes de empezar, tenía yo que darles un anuncio. Espérame tantito. Déjenme marcar acá. Anuncios. El viernes en la noche, como siempre, subo el examen semanal. La hora de entrega
voy a moverla un poquito más. En vez de ser de 8 a 9 y media, voy a pedir que la entrega sea hasta las 9, de 9 hasta las 10 y media. Ajá. De hecho, para los que tienen que hacer cosas, pueden subirlos desde antes. Voy a poner que la hora de inicio para entregar el examen es a la hora que yo suba el examen a la hora que yo suba el examen a Gradescope, que les avise que ya está en Gradescope. En esa hora voy a poner para que Gradescope ya pueda recibir sus respuestas a partir de ese momento y hasta las 10 y media del sábado. Muy bien. Ahora, ¿por qué es eso? Porque ocurre que ayer tuvimos problemas técnicos y perdimos la mitad de la clase. Y entonces hay que reponerla. Y lo que voy a hacer es el próximo sábado, de 8 a 9, ajá, voy a continuar mi clase. Voy a tratar de, ¿cómo se llama? De ponerme al corriente en lo que estamos viendo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, hay una clase el sábado de 8 a 9, nada más una hora. Y ustedes tendrán de 9 a 10 y media para resolver y entregar su examen semanal. Pueden hacer trampa, a mí no me importa mucho si hacen trampa mientras se pongan a trabajar. Y pueden resolverlo e incluso mandarlo a Gradescope en la noche, una vez que yo se los mande el correo diciéndoles, es el examen, le pones el viernes en la nochecita y les mando el examen. Ajá. Ustedes lo resuelven, lo pueden resolver ahí mismo y subirlo si quieren a ya Gradescope a partir de, no sé qué hora, pero a partir de cierta hora, que va a ser minutos después de que les envíe yo el examen, ajá, van a poder ustedes ya subir sus respuestas. ¿Ok? Entonces pueden resolverlo el viernes en la noche. Uh-huh. Eso sí, bien fresquecitos a las 8 de la mañana el sábado, porque vamos a tener clase de 8 a 9. ¿Sí? Entonces, ya están avisados todos. Ahora sí voy a detener la grabación, ¿no? Ya no tiene caso continuar. ¿Sí quedó claro? Bien, ahora sí abrimos el chat, ¿no? Para preguntas, comentarios, lo que quieran. ¿Cómo se llama? Entonces, preguntas, dudas, tema delicado. Siempre cuesta mucho trabajo lo del límite superior y límite inferior. No. El examen semanal es sucesiones hasta lo que vemos, hasta lo que vimos hoy, incluyendo límite superior y límite inferior. El tema semanal es todo lo que hemos visto de sucesiones, ajá, hasta lo del límite superior y límite inferior. Y eso incluye las demostraciones de los teoremas. Yo les puedo pedir, por ejemplo, que me demuestren que si dos sucesiones convergen, entonces el producto de las sucesiones converge al producto de los límites o la del recíproco, ¿no? Si una sucesión converge a un límite diferente de cero, la sucesión de recíprocos converge al recíproco del límite, ¿no? Sí. No. O sea, desde ahí hasta esto que vamos hoy, hasta lo que vimos hoy miércoles, que es lo del límite superior y límite inferior, hasta ahí va a abarcar el examen semanal. Profe, todavía sigue grabando. ¿Todavía sigue grabando? ¿No le puse ya pausa?